A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. La cirugía plástica abarca también la parte reconstructiva y también la parte estética. Muchas de las fotos de la parte reconstructiva, que son accidentes, quemados, malformaciones congénitas, no las puedo presentar por delicadeza al público y contestamos más a preguntas de la parte estética. La nariz es una de las cirugías más frecuentes tanto en nuestro medio como en Latinoamérica y a nivel mundial. La nariz es una de las consultas más frecuentes en los consultorios de todos los cirujanos plásticos. Vamos a hablar de ciertas preguntas y de ciertos tópicos más frecuentes en cirugía de nariz. Conmigo está el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajamos muchos años, para hablar acerca de la cirugía de nariz. Cirugía de nariz es una consulta muy frecuente, ¿no es cierto? Así es, Pati, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar colaborando con tu auditorio a través de estas conversaciones que van enfocadas especialmente a ilustrar y sobre todo a aconsejar al oyente posible candidato para una cirugía estética o cirugía estético-funcional, especialmente de un área tan importante como es la nariz, por ser una de las facciones más notorias a nivel de la cara y del cuerpo. Y por lo tanto, tenemos que saber qué se puede ofrecer al paciente y que el paciente también conozca cuáles son sus características que pueden hacer viable una cirugía perfecta, si eso es lo que quiere, o un mejoramiento de sus condiciones que le llamen la atención hasta llegar a una consulta. Claro, en primer lugar tenemos que saber cuál es lo que le motiva, porque muchas veces llegan a nuestra consulta pacientes que piensan que por operarse de la nariz van a arreglar su matrimonio o van a tener trabajo. No, usted tiene que tener la motivación correcta para usted operarse la nariz, ¿no es verdad? Así es, un enfoque equivocado indudablemente si el cirujano no es experto en la materia y no toma en cuenta los factores también predisponentes a un fracaso, como sería una equivocada percepción por parte del paciente en lo que está buscando, o que no sabe exactamente qué es lo que le incomoda para poder orientar a una cirugía. Es importantísimo que el cirujano perciba el estado anímico y sobre todo el estado de salud mental de su paciente para ver si es una persona equilibrada que está buscando una mejora en sus facciones o si está buscando algo tan ideal que no sea posible alcanzar ni que se sepa exactamente qué es lo que quiere. Claro, el peor paciente es cuando quiere tener la nariz de su actor predilecto o de su amiga. Entonces nosotros los cirujanos plásticos estamos en un grave problema. Es muy importante conocer, hablar mucho con el paciente, tratar de entenderle y muchas veces decir no te puedo ofrecer lo que tú quieres. Claro, hay que hacerle entender o comprender, diríamos, de la mejor manera posible, en que no es un buen candidato, si es necesario incluso enfocar por qué uno cree que no es un buen candidato para una realización de esta cirugía, no solamente por el estado general, que puede ser un paciente enfermo con una hipertensión, una diabetes o un problema renal, que no permita el
ofrecer una cirugía en donde seguramente se va a hacer con anestesia general en las peores condiciones. Claro, es muy importante que el paciente que vaya a operarse de nariz esté con muy buena salud, tanto mental como física. Hay ciertos medicamentos que el paciente toma que debería suspender antes de una cirugía de nariz. Entonces, usted necesita un médico que le escuche, que hable con usted, que le haga una muy buena historia clínica y que determine varios aspectos. O sea, tiene que ser muy realista su cirujano plástico para decirle qué es lo que le puede ofrecer y qué es lo que no le puede ofrecer. Voy a presentar unos slides para indicar lo complicada que es ahora hacer una cirugía de nariz, porque los cirujanos plásticos tenemos mucha competencia en marketing y también en cuanto a precios. La nariz es una estructura anatómica muy complicada, como puede verse. Tenemos al lado izquierdo un esquema y al lado derecho una disección de un cadáver. Hablemos un poco de todos los elementos que tenemos que operar cuando se opera nariz. Sí, la cirugía de la nariz es supremamente compleja porque en un órgano relativamente pequeño que representa el centro de la atención o de las facciones faciales, tenemos que comprender que es una estructura supremamente complicada o compleja, diríamos mejor. Pues así como estamos viendo la piel, también tenemos que entender que internamente está revestida por otro elemento que se llama mucosa. Y que en ese intervalo entre piel y mucosa, la estructura de soporte o de sostén, pero que en la parte interna a la vez es funcional, está compuesta por huesos en la parte superior y lateral, por cartílagos en la parte media, que se llama cartílago triangular, de lado y lado, que en la parte central está sostenida por un tabique, que en una parte es cartilaginosa, y en la parte posterior es ósea y que va a dividir las dos fosas nasales, que en la parte inferior la punta nasal está soportada por dos cartílagos que tienen una forma muy especial como de alas de mariposa y que vienen desde la parte posterior de las fosas nasales, van a formar la punta y soportan la parte lateral de las alas nasales. Esos son los cartílagos alares. A estas estructuras indudablemente hay que añadir todo lo que representa el soporte de las mismas, que vienen a ser adiciones normales filamentosas o fibrosas entre hueso y cartílago, entre cartílago y cartílago, y de los cartílagos medios a los inferiores o alares hay otros elementos de soporte también que son fibrosos, incluso que llegan a ser casi ligamentos o determinados como ligamentos por ciertos autores. A todo esto hay que añadir la parte vital, que es la afluencia de sangre, la salida de sangre por la parte venosa, la afluencia por la parte arterial. Hay que adicionar a esto todo lo que representa la función de linfáticos, que después de las cirugías va a influir mucho en la parte del edema postoperatorio, y que en ciertas técnicas se complica un poco más este tipo de función por incisiones que se hacen, por ejemplo, en la rinoplastia abierta, que después seguramente hablaremos, cuando se corta la circulación a nivel de la columela. Y naturalmente, slide, por favor, para hablar un poquito de la parte funcional, que también es muy importante. Me ayuda con el otro slide, por favor. Es muy importante también la parte funcional, porque la nariz no solamente es una parte estética lo que tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar la parte funcional, para lo que antes de una cirugía el cirujano plástico tiene que estar preparado para operar también el tabique o buscar ayuda de un otorrino para que pueda solucionar. Aquí podemos ver una tomografía que, si quieres tú, ayúdame a explicar. Claro, la tomografía difiere de una radiografía simple, en que es un tipo de estudio radiográfico en donde se hacen cortes especial. Generalmente lo hacemos por estudios cada 3 o 5 milímetros según el caso, y que nos va a determinar o nos van a dar la imagen ideal de una estructura, cómo está conformada y cómo está ubicada o desubicada.
Entonces, en la parte media de la imagen izquierda, por ejemplo, vemos una tomografía más o menos a nivel de la parte media de la nariz, en donde vemos en la parte superior e inferior dos elementos que son blancos, que representan hueso, que en la parte superior va a ser el hueso de la lámina perpendicular del etmoides, y en la parte inferior lo que llamamos la cresta palatina. Y en la parte media vemos una estructura con la transparencia de los tejidos laterales, que eso representa la mucosa y a la vez el cartílago del tabique. Y en las partes laterales vemos otras estructuras más o menos ovoideas, que es un corte de los cornetes inferiores. Claro, es muy importante que estas estructuras se mantengan alineadas. Aquí se ve un poco engrosadas, que si acaso hacemos una osteotomía para afinar la nariz, la parte ósea, al disminuir el espacio, pared contra pared va a quedar sin pasar aire. El aire es la parte negra, ese pequeño espacio que deja pasar el aire y que nos permite respirar, que nos permite que entre el aire hacia nuestros pulmones. Si no hay espacio para pasar el aire, comenzamos a abrir la boca y vienen complicaciones de la garganta y también problemas sinusales, porque a nivel de los cornetes, que son esas estructuras que se pueden ver a los lados, drenan los senos paranasales, el moco, y si acaso estos están tapados, no hay un drenaje adecuado y tenemos problemas de sinusitis y de dolor de cabeza. Sí, por eso es tan importante el estudio, no solamente radiográfico, que ya es de un complemento, sino como parte fundamental de la anamnesis, o sea, de la historia clínica que uno haga a un paciente posible candidato para una rinoplastia o una rinoseptoplastia, cuando se hace la corrección interna de la nariz. Hacer un estudio o preguntarle cómo está la función nasal, e incluso cuando el paciente no claramente especifica que tiene dificultad respiratoria, de todas maneras no conformarse con eso, sino hacer un estudio interno de la nariz. Vemos cómo está la posición de las dos fosas nasales, si hay asimetrías, que eso ya nos puede indicar que el tabique está desviado a un lado o a otro, y si esto no es visible, con la rinoscopia, o sea, con el estudio interior mediante amplificación o rinoscopia, uno puede darse cuenta si lo que dice el paciente es real o no, de que esté respirando bien, porque uno puede comprobar que en pacientes que dicen que respiran bien, sin embargo, tienen desviaciones del tabique nasal o hipertrofia de los cornetes. Y sobre todo si esta lesión viene desde la infancia, con mucha frecuencia eso asimilan como que están respirando bien, cuando no es muy compleja su compromiso respiratorio. Claro, es importante que cuando usted vaya a operarse, usted hable con su cirujano plástico. Diga, me va a operar también la parte funcional, revíseme cómo tengo la parte funcional. Si acaso usted no tiene problemas respiratorios, no quiere decir que después de su cirugía no tenga un problema funcional, porque si tiene una desviación septal, como hemos presentado en la tomografía anterior, que usted todavía no tiene una oclusión, el momento que le haga la osteotomía para afinar la nariz, como sucede en la mayoría de cirugías de nuestra raza, que son nosotros tenemos la pirámide ósea un poco ancha, y parte de la cirugía es fracturar o afinar la nariz. O si usted quiere que le afine la nariz, es importante que también su cirujano plástico le haga este examen para saber si usted después va a tener o no va a poder respirar. Muchas veces en la consulta nosotros recibimos pacientes que dicen, antes de mi cirugía yo sí podía respirar y ahora yo no puedo respirar. Eso pasa porque no ha sido usted no ha tenido cuidado, no le han examinado la parte interna, su parte funcional, no se han hecho los suficientes exámenes y no se ha corregido la desviación septal. Muchas veces los precios de las cirugías de nariz vienen a ser inferiores porque el cirujano plástico no le va a corregir su problema funcional. Entonces es importante que usted también, antes de someterse a una cirugía de nariz, pregunte a su cirujano plástico si también va a poder respirar después. Por hacer muy rápido las cirugías, muchas veces nosotros recibimos pacientes con graves complicaciones. ¿Me puede presentar el próximo slide?
Hay pacientes que se someten a la cirugía porque su cirujano les dice, yo en media hora, una hora ya te tengo operado. No te preocupes, va a costar tanto. Claro, disminuye el costo del anestesiólogo, disminuye el precio del quirófano, pero muchas veces por operar rápido, el cirujano plástico va destruyendo ciertas estructuras. Ustedes pueden ver un agujero de más o menos 2,5 centímetros. Esta es con una foto a través de una endoscopía nasal. Se puede ver una perforación del tabique que es muy grande, que después va a tener problemas respiratorios, y es una de las complicaciones también muy frecuentes en pacientes que se han sometido a cirugía por motivos de precios, porque sea muy rápido la cirugía. Nosotros después tienen que someterse a otra cirugía con un cirujano plástico más preparado o con un otorrino para corregir estas complicaciones. Además tenemos también sinequias, o sea, sinequia quiere decir puente entre una pared y otra que tampoco permite pasar el aire. ¿Quieres decir algo acerca de esto? Sí, indudablemente que la preparación del cirujano plástico, tiene que ser muy completa cuando, diríamos con esta palabra un poco grotesca, se atreve a hacer un acto operatorio sin estar preparado. En casos de falta de preparación, porque no completó su entrenamiento de la manera adecuada, y muchas veces por hacer que el paciente no se le pierda como cliente, ofrece algo para lo que no está preparado. Entonces, o no hace un buen estudio clínico primero, se respalda después con tomografías, pero si no sabe de la materia, indudablemente que va o a hacer una mala cirugía interna o no hacerla. Y que en ciertos casos es preferible que no la haga si no está preparado, aunque queden complicaciones después que va a repercutir en que el paciente no pueda respirar, o que vaya donde otro cirujano mejor preparado, o bien preparado, mejor dicho, que le va a resolver sus problemas, pero ya con cirugías más complejas, en donde va a requerir más tiempo quirúrgico y muchas veces tomar incluso tejidos adicionales de otras partes para poder suplir lo que ha sido retirado sin necesidad. Claro, hemos presentado en anteriores programas que usted puede buscar en YouTube, Cirugía Plástica Segura. Hemos presentado programas donde se ha hecho reconstrucciones nasales con costilla o con cartílago de la oreja, ¿no? Yo iba a presentar ahora también eso, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar, porque siempre dejamos ciertos temas o tópicos que los pacientes están interesados en que contestemos en este programa, y he traído puntualmente las cosas que están muy interesados. Una cosa que voy a tratar también es acerca de nuestra raza. ¿Me puede presentar el siguiente slide, por favor? Nosotros tenemos en Latinoamérica una raza mestiza. Nuestra piel es gruesa. Depende de las mezclas que tengamos, ya sea indígena o negra. No quiere decir que eso nos empobrece o de que tengamos que avergonzarnos, sino que mejor nos ha enriquecido, porque la belleza latina es la que ahora gana los concursos a nivel mundial de Miss Universo, a nivel Miss Mundo, porque nosotros hay una belleza diferente, una belleza que no tiene patrones, y entonces es muy importante hablar acerca de qué se puede ofrecer a un paciente y no cambiarle su fenotipo, sino que se adapte, que se sienta bello con esa forma de ser. Hablemos un poco de esta foto, que la paciente, pueden muchos decir si casi no ganó nada. Sí ganó, pero esta paciente está consciente que el grosor de su piel no se puede ver las estructuras de abajo mejor. Es diferente que usted ponga, supongamos, usted pone un juguete y le cubre con un pañuelo de seda. Usted se ve a través de este pañuelo de seda el juguete, pero si pone detrás de una cobija ya no se ve el juguete, se ve una montaña. Entonces, así mismo sucede con la piel. Si la piel es gruesa, cualquier arreglo que se haga en las estructuras internas son menos visibles, ¿no es cierto? Así es, y va a depender mucho de lo que el paciente anhele. Si es algo en donde no se piense cambiar su fisonomía propiamente racial, sino mejorarla,
o hacerla más distintiva, digamos, en el sentido de armonía facial dentro de su misma configuración que ya tiene por raza, indudablemente que se va a ganar una armonía facial que le haga sentir al paciente bien. Y si el paciente tiene pensado en que se le cambie una nariz por una nariz anglosajona, o sea, fina, con características de un dorso alto, una punta fina, va a ser imposible, a no ser que se utilicen ya injertos para realzar ciertas áreas en donde racialmente hace falta tejido. Claro, pero es más fácil manejar un paciente que se acepta a sí mismo. Exactamente. Fíjate Michael Jackson, que se sometió a través de su vida a cantidad de cirugías porque no quería parecerse al mismo, sino quería parecerse a otra raza. Entonces, claro, venía a traer complicaciones, después ya no pueden respirar, retracciones, cada cirugía implica cicatriz que muchas veces es más difícil de corregir. Claro, allí ya no juega solamente el deseo del paciente en sí, sino que coincida por suerte con el cirujano, que le acompañe en sus variantes fisonómicas, pero dentro de un aspecto natural y normal para su tipo racial. Seguramente, a pesar de todo el dinero de que disponía, no encontró la persona adecuada y fue un cómplice de sus daños. Exactamente. Otra nariz que es muy difícil de corregir es la nariz que ya está torcida. Esa nariz, a pesar de que se corrige, muchas veces guarda memoria las estructuras y es difícil de corregir. Sí, está muy bien el slide. Aquí podemos ver cómo está desviada la nariz. Y muchas veces se dice que la cirugía de esta nariz debe hacerse con una rinoplastia abierta, que es un corte externo a través de la columela. Sin embargo, si se tiene los suficientes conocimientos y experiencia, se puede corregir este problema que está desviado la nariz, porque hay que corregir las estructuras desde adentro. Hay que corregir el tabique, donde se asienta, y después la parte externa. Así es, no necesariamente una cirugía abierta, que es un tipo de técnica de los últimos años, se puede decir, y que está mundialmente difundida. La siguiente foto, por favor. No garantiza necesariamente el que se pueda hacer una mejor cirugía, sino que es un tipo de abordaje diferente que siempre va a permitir buenos resultados mientras el cirujano sea bueno en sus apreciaciones y en su técnica. Así es. Eso quiere decir. ¿Presenta la siguiente foto, por favor? Sí. En una nariz torcida, naturalmente lo que vemos aquí a simple vista es una asimetría, o sea, una diferencia entre las fosas nasales del lado derecho e izquierdo. Vemos una parte saliente en el lado derecho, en la parte inferior, y una punta nasal dirigida hacia el lado izquierdo. Eso indica ya de por sí que internamente la estructura que soporta esta parte media de la nariz, que le llamamos columela, nos está indicando que hay una desviación de los tejidos internos, y eso generalmente representa, para quien tiene la experiencia suficiente, un punto de apoyo para hacer una rinoscopía, que es un estudio ya más interno, que uno lo hace con amplificación, con lentes de aumento, con lupa y luz frontal, y en ambiente oscuro naturalmente se hace estudio a nivel de consultorio de cómo está la posición del tabique, cómo están los cornetes, y a eso pues, naturalmente uno va a adicionar ya en base a ese estudio clínico el tipo de radiografías que se van a pedir, que naturalmente en esto lo que sirve en este tipo de estudios es la tomografía, no la radiografía. Bueno, Marcelo, se nos ha acabado el tiempo, aún nos faltan muchos temas acerca de las últimas técnicas de cirugía nasal. En próximos programas vamos a hablar acerca de la rinoplastia abierta, las ventajas que tiene y las desventajas también que tiene. Y yo lo que les puedo recomendar es que busque un cirujano plástico donde le escuche, esté muy pendiente de lo que usted desea conseguir, y que también le ofrezca algo que sea real, que no le diga que va a ofrecerle maravillas cuando es imposible, porque hay ciertos factores
que influyen en los resultados. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,